¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal Tro. Algunos de nuestros realizadores jóvenes me preguntan de vez en cuando que cómo hacen pues, para que sus productos se vean, por ejemplo, a través de la pantalla del Canal Tro. O también, a veces, charlando con ellos, tienen sus proyectos allí en papel y bueno, qué difícil es empezar a conseguir financiación para materializarlos. El programa del día de hoy está relacionado precisamente con ese tema. Cómo materializar los proyectos audiovisuales que tenemos por ahí en la mente. Y bueno, tenemos acá un joven realizador que precisamente ha materializado un par de ellos con muy buenos resultados. John Agudelo, ¿qué más, John? ¿Cómo va? Muchas gracias, Mario, gracias por la invitación. Oiga, John, bueno, Camino a la Soledad es el cortometraje que lo tiene usted ahorita, bueno, de un lado para otro, ¿no? En festivales y además con muy buenos reconocimientos. En el Festival Internacional de Cine de Santander, les comentamos, pues fue el cortometraje ganador. ¿Es una categoría regional, John? Sí, nosotros somos ganadores del FIX, el Festival Internacional de Cine de Santander, en la categoría de cortometraje regional, donde estuvimos compitiendo en el festival pasado, en la 9ª versión del festival. El viejo está muy enfermo. Ojalá se muera. Pero ¿cómo puede decir esas cosas? Usted es una mujer egoísta y amargada, que se la pasa quejándose y quejándose por todo, diciendo que se quiere ir, pero no hace nada. Pues sepa que nosotros estamos comprometidos con este pueblo y no nos podemos ir así, como así, dejándolo todo tirado. Oiga, John, pero ¿cuánto tiempo desde la idea inicial hasta, bueno, por ejemplo, recibir un reconocimiento como ese? Pues el proceso es de bastantes años, ¿no? Igual, digamos que la idea inicial era muy diferente incluso a lo que se convirtió el cortometraje. La idea inicial que yo tuve de mi película ni siquiera tenía nada que ver con la historia en la que terminó de ser. La idea inicial era en un puerto, no era el Camino de la Soledad, sino se llamaba el Puerto de la Soledad. Y yo quería hacerla en un puerto, que llegara un barco. En mi corto llega un bus, pero yo quería que fuera un barco, quería que fuera un poco más bucólico. Pero pues cuando uno empieza a pensar en producción, ¿sí? No tanto en el arte y lo que uno sueña como director, que uno siempre sueña mil cosas difíciles de materializar a veces, pero cuando uno se pone como la camiseta de productor y quiere hacer realidad su proyecto, entonces uno empieza a pensar cómo es más fácil realizarlo. Entonces, bueno, después de la idea empecé como a decir, bueno, ¿qué es más fácil, no? Un barco, pues no, pues lo mismo, hagamos lo mismo, pero entonces por tierra, entonces claro, es un bus. ¿En dónde? ¿En qué lugar rodar? Bueno, en Santander hay ciertos lugares que se puede lugar y que se puede hacer, y además está cerca a Bucaramanga. Entonces, bueno, Jordán. Ya se lo dije, Alonso. Hay que poner a andar el cacharro. Pero fíjense que ahí vamos dando algunos datos, ¿no? Uno sueña y eso está perfecto, ¿no? Uno puede soñar, puede imaginar, pero entonces empieza a ajustar eso, ¿no, John? Empieza a ajustarlo de acuerdo, pues, a ciertas, digamos, condiciones a veces económicas, a veces de locación, que todo eso repercute en la viabilidad del proyecto, ¿no? Sin embargo, la esencia estaba, ¿cierto? Sí, la historia sigue siendo la misma, ¿no? Lo que le pasa a los personajes sigue siendo lo mismo, el desenlace sigue siendo igual. Pero sí, claro, o sea, cambian eso porque uno tiene que tener en cuenta que pues el cine son dos cosas, ¿no? Es arte y también es industria. Entonces, en el momento de convertirse en industria, pues uno tiene que tener en cuenta que el cine es dinero, cuesta mucho dinero, y pues uno tiene que conseguir ese dinero para poder hacerlo, y si no lo consigue, pues tiene que solucionarlo de maneras creativas para hacer lo que uno quiere con la plata que uno tenga. Bueno, más adelante vamos a charlar también de esos mecanismos de financiación. Pero bueno, también charlamos con instructores del SENA instructores relacionados con lo audiovisual, ¿no? Sobre, bueno, cómo materializar esos proyectos audiovisuales que tenemos. El docente Oscar Iván Pineda, instructor del área audiovisual del SENA, compartió algunas reflexiones sobre los recursos que se emplean en estas realizaciones. Es algo muy importante y es algo que siempre se les dice a los aprendices, es que no debemos tener los super recursos,
no debemos tener la superproducción, las cámaras de las referencias más elevadas, de las gamas más altas, sino de cualquier dispositivo podemos contar una buena historia. Y esta historia no solamente tiene que ir dirigida a un gran público, a la gran pantalla, sino que ya, así como podemos capturar imágenes y contar historias con dispositivos móviles, en esos dispositivos móviles también las podemos reproducir. Pineda comentó sobre el financiamiento para realizar trabajos audiovisuales. Sin embargo, el apoyo del público es indispensable. En Colombia hay bastantes dinámicas de apoyo, está Proimágenes, el Ministerio de Cultura tiene muchísimas convocatorias, las mismas alcaldías, gobernaciones, pero yo creo que algo muy importante es formar el público. Nuestro público colombiano no es un público que guste mucho del producto colombiano en cuanto al cine. Hay un par de películas al cine donde la gente va de manera masiva, pero hay otras películas en donde por las temáticas complejas, por el cine de exploración también que se hace de pronto de algunos autores, esto se hace un poco complejo de asimilar y de digerir por parte de los espectadores. Entonces yo creo que también debe haber una formación de públicos, que es algo muy importante. Con este taller se dejó alguna inquietud en los presentes sobre dónde encontrar buenas historias para llevar a una producción regional, nacional o cinematográfica. Nosotros en Colombia tenemos algo que todavía es arraigado y es el síndrome de Bochica, que nosotros siempre vemos, queremos copiar lo extranjero y adoramos lo extranjero, pero nosotros no vemos que las historias están ahí, como nos decía Tomás. Están el celador que nos abre la puerta de nuestro conjunto, de nuestro edificio, tiene algo que contar. Todo el mundo tiene algo que contar. Nuestros abuelos, nuestras historias es lo que nosotros debemos tener como materia prima creativa para contar. Hoy en Control TV estaremos conversando sobre esos proyectos universitarios que pueden llegar a la pantalla grande. Muy bien, después de la siguiente pausa regresamos para seguir charlando con John Agudelo, realizador audiovisual, sobre cómo materializar los proyectos, sobre todo cuando los tenemos allí guardados desde la universidad. Bueno, continuamos en Control TV. Hoy estamos charlando con jóvenes realizadores de nuestra región, realizadores audiovisuales, por supuesto. Sobre cómo materializar esos proyectos audiovisuales que tenemos por ahí guardados, muchas veces incluso desde la academia. Ya charlamos en la primera parte con John Agudelo, que continúa acá con nosotros, pero se nos une también Diego Ascunter. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vas? Bien, Mario. ¿Cómo has estado? Muy bien, Diego. Pues a ver, la más reciente realización que tuvieron ustedes y con la que están todavía recorriendo festivales, ¿no? Yucas. Sí, señor, gracias a Dios nos ha ido bien. Pues estuvo en varios festivales internacionales, estuvo en 3 en Estados Unidos, estuvo en España, en Huesca, estamos esperando la respuesta de Chile, de pronto también, y ahorita en Bruselas, sí, a mí siempre se me escapa ese nombre. Bueno, estuvo en Bruselas, estuvo en el Chicago Latino Film Festival, y pues ahorita la idea es empezarlo a llevar a festivales nacionales. Estuvo en el FIX, estuvo en el Festival de Ipiales Nariño también. Ha tenido buena respuesta. ¿Hoy sí va a mandar el saludo personalmente, don Ciro? No haga el favor y se lo dice usted. Yo no sé hablar por esa vaina. ¿Cómo fue el caso de Yucas, que también es un cortometraje, acá regional, ¿no, Diego? Sí. Yucas se grabó en Villanueva, Santander, sí, antes de Barichara. Y pues la historia nace de algo que leyó Pocho, de una noticia italiana, si no estoy mal, y la quiso adaptar al contexto santanderiano, sí, que en vez de tomate sean yucas, que un campesino italiano, más bien un campesino santanderiano. Y bueno, empezamos a hacer una investigación extensa, sí, empezamos, incluso con la ayuda de Carmen Mejía, empezamos a ayudar a investigar sobre cómo son los levantamientos en terrenos en el campo, ¿sí? Si uno tiene que buscar cuerpos, cómo se hace. Entonces ella nos daba los números de con quién podíamos hablar, ¿sí? Entonces hablábamos con ciertos policías para averiguar eso. Cuando llegamos a Villanueva también, pues, indagamos un poco sobre el tema del campesino en Santander.
Entonces, de acuerdo con esa investigación, se enriqueció mucho la historia y pues Pocho ya se hizo como un guión, pues a mi modo de ver, muy atractivo, ¿sí? Ya tenemos una carta que su hijo intentó enviarle. En ella le pide que no vaya a acabar en el campo porque tiene cuerpos enterrados, don Ciro. ¿Ya está con un conocimiento al respecto, don Ciro? ¿Seguro? Con Tomás Alzamora, el director de cine chileno, pues charlamos también. Él estuvo en el Festival Internacional de Cine de Santander y bueno, aprovechamos su presencia acá precisamente para hablar de su película La Mentirita Blanca, que venía siendo un proyecto que lo tenía ahora ya guardado desde la universidad hasta que lo pudo sacar. Lo primero es tener una idea. Y una idea de una historia que no te deje dormir. Él chequeó un negocio en marcha y mire cómo lo tienen en ruina. Se acabó esta weá. Bájate, botón, que no puedo. Esa es la base para poder empezar porque, como lo decía un poco en la charla, tú no tienes a un jefe que te diga levántate a escribir, levántate a hacer una película. Acá tiene que ser solamente automotivación. Está muerto. Poniendo el ojo. Nosotros no tenemos un jefe ni nada, entonces básicamente tener un sueño, una idea en este caso, y que no podáis dormir y que te levantes todos los días con esas ganas y de salir adelante y empezar a tocar puertas y a construir esa idea, a madurarla y empezar a buscar ayuda. En mi caso, ya que se tranquilito, ya no le pasa nada. Bendito. Hagamos más entonces. ¡Que no puedo! ¡Corre, corre, corre, corre! Dejar el ego de lado, ser humilde, buscar ayuda en los pares, preguntar mucho y tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas, porque no se trata de dinero, se trata de uno ser busquilla y de no bajar nunca los brazos. Como hay un dicho en Chile que uno, el que quiere la consigue. Si don Fabi se entera, se va a poner mal. ¿Y esto? ¿Sabe qué, don Fabi? Lo que pasa es que se cayeron varios avisajes. No hay noticias. Son un cacho ustedes los hueones. Ya, por jefe, no se me deprima. Yo no sé hacer otra cosa, Vladi. Y una vez que tenías una buena idea, empezáis a sumar gente. Cuando tú tenías un bonito sueño y conocís gente, esa misma gente se te empieza a sumar. Porque aunque no lo crean, todavía hay gente que cree en los sueños y que cree en las bonitas historias, y esas son las personas que uno tiene que tener a su lado y que te van apoyando y de repente no te das ni cuenta y ya tu proyecto tiene un equipo de 10 personas y que quieren trabajar, quieren actuar y ahí empezar a formar tu idea, empezar a buscar las cámaras, después empezar a hacer asociaciones y empezar a esforzarse también mucho. Lo que les decía yo, trabajaba, no sé, sacando tomates y la plata de sacando los tomates la guardaba para comprar una cámara o no sé, para bajarme el programa del computador, para comprarme un computador. Entonces uno tiene que esforzarse. Bueno, era el caso de Tomás Alzamora, el director de la película La Mentirita Blanca. En el caso de ustedes, John, fíjate que Tomás nos dice, tenía la idea, tenía el sueño y empezó a tocar, y a tocar puertas, y a tocar puertas, y se le fueron sumando ahí voluntades. En el caso de ustedes, ¿cómo fue con El Camino a la Soledad? Bueno, en el caso de nosotros fue también una cosa especial, ¿no? Nosotros presentamos este proyecto, bueno, cuando ya teníamos la idea clara y teníamos ya sabíamos cómo íbamos a hacer el guión, ya pues escribí el guión y teníamos en nuestro proyectico en papel, con sinopsis, con argumento, con todas las cosas que piden las convocatorias, ya teníamos nuestra carpeta y entonces se abrió una convocatoria del Ministerio de Cultura a la que aplicamos y la que ganamos y aplicamos a través de la Cineteca Pública de Santander. La Cineteca Pública ya había hecho un proceso de formación de algunos chicos aquí en Santander que se llamó el INI de Iniciación Cinematográfica, que también es un proceso auspiciado por el Ministerio de Cultura. O sea, imaginando nuestra imagen. Sí, señor, el INI. Y yo participé en ese proceso y muchos de los compañeros que estaban en ese proceso se sumaron al equipo de rodaje del Camino a la Soledad. Se sumaron también otras personas como mucho más profesionales que le iban a sumar, le iban a dar peso a la producción. Por ejemplo, el director de fotografía
Es un chico coreano, se llama Gio Park, que es un tipo con mucha experiencia, que es muy profesional. La directora de arte es una chica colombo-alemana que se llama Mariana Schrader. Ella también le dio su toque a la película y pues cuando uno la ve se nota que la dirección de arte es una cosa, es como uno de los departamentos más fuertes de nuestro cortometraje. Este es un INI sui generis, es como una fusión de dos esquemas. Por un lado el esquema del INI, de formar nuevos realizadores, de trabajar con jóvenes en formación, y por otro lado un director con visión, que es capaz de convocar a profesionales como Jennifer Stephens, como Gustavo Angarita, como Sebastián Ospina. Bueno, había un respaldo allí ya financiero por la convocatoria y respaldo ya humano, técnico. En el caso de ustedes, ¿cómo fue, Diego? Bueno, con Yucas. Yucas, pues con Pocho habíamos hablado mucho sobre la historia, como un año antes de la convocatoria, pero por X o Y razón no se escribía. Y teníamos otra historia que no era ni de Pocho ni mía, era de otro amigo, y habíamos pensado en presentar esa a la convocatoria de la gobernación, del Bicentenario. Resulta que Pocho dijo, pues a mí la verdad no me convence, y es algo que también me gusta mucho de Pocho, que él tiene como ese ojo, como ese sentido despierto a los guiones, ¿sí? Y cuando él ve el guión dice, a mí este guión no me convence, y dice, yo voy a escribir uno que sea ganador. Yo le dije, pues hágale, ¿sí? Le dije, yo confío en usted, hágale. Y empezó a escribirlo, y lo que te contaba, empieza la investigación y todo esto, y resulta que sí, o sea, pues accedimos a la convocatoria. Aparte de eso, pues también tuvimos un respaldo de la alcaldía de ese entonces, de Villanueva, que nos apoyó con hospedaje. Hubieron empresas que, aunque no nos dieron dinero, nos apoyaron con comida, con refrigerios. Que eso también suma. Claro, suma muchísimo. O sea, yo la verdad, nos dieron unas arepas con bocadillo y queso, y yo decía, pero bueno, esto no creo que nos alcance mucho, y la verdad fue que nos sobró, que incluso nos tocó regalar por allá. Seguimos en Villanueva Estéreo con más saludos, esta vez en el patio 2 de la cárcel de Berlín. Este es un espacio promovido por la Administración Municipal de Villanueva. Y pues la gente también se sentía como muy contenta comiendo sus arepas, se sentía bien, teníamos agua, teníamos todo para que el equipo se sienta bien. El hotel fue un hotel muy bueno que nos dio la alcaldía, entonces estuvo chévere, sí, estuvo muy buena, la experiencia fue muy buena. Yo creo que hubieron muchas cosas que arreglar, que de pronto por ser la primera vez nos faltó, pero bueno, la idea es seguir haciendo estos proyectos. Y bueno, y lo que charlábamos casi desde el comienzo de este capítulo, pues tocando, ¿no? Ya, primero tiene uno la voluntad, tiene el sueño, tiene luego la idea, la empieza a escribir, y tiene que ser un ejercicio pues casi que de voluntad, ¿no? Poner la voluntad a prueba allí y empezar a tocar una puerta, otra, una convocatoria. En el caso de nuestros dos invitados fue así. Ya regresamos para, bueno, redondear este tema sobre cómo materializar los proyectos audiovisuales. Me queda faltando una parte, ¿no? Y es ahora, ¿qué hacemos con ellos, no? Ya los tenemos, los materializamos, ¿y qué? Ya regresamos. Bueno, con los estudiantes del SENA también charlamos sobre este tema, ¿no? Cómo materializar esos proyectos audiovisuales, cinematográficos o televisivos también que tienen allí pendientes. Bueno, la experiencia de Tomás es como de admirar, porque también da a entender que los proyectos se pueden ir realizando desde que uno empieza a entrarse en ese mundo del cine. No necesariamente tiene que ser cuando uno ya, no necesariamente tiene que ser cuando uno tenga un documento, algo que le certifique que usted está certificado para hacer cualquier cosa audiovisual, sino que también va desde el interior, desde la pasión como a querer hacer esas cosas sin ningún ánimo de lucro. Es más eso, sino que la recompensa finalmente se verá en algún momento, pero finalmente es eso, como esa pasión de hacer las cosas y no es recibir nada a cambio, sino la respuesta que uno tiene, esa satisfacción de uno mismo. Nos dio la motivación de crear audiovisuales, porque este medio es muy competitivo y hay muchas barreras para crear un audiovisual.
Entonces él nos motiva porque él también es un estudiante, él mismo lo dijo que era estudiante cuando creó su historia. Entonces es importante que nosotros como aprendices pues estemos en la dinámica de crear y no esperemos a que nos graduemos para generar un contenido, sino desde la escuela ir ya creando cosas. Bueno, una vez tenemos ya el producto, terminamos, lo tenemos ya terminado el producto, le estamos dando vueltas, lo estamos mostrando en festivales. Bueno, para ahí el proceso, iniciemos con John, o se podría abrir ventanas para mostrarlo, como por ejemplo la televisión pública regional, en el caso del Canal TRO, que debería tener, en otras épocas los tenía programas donde se podían pasar los cortometrajes. En estos momentos no. Digamos que también hay varias formas de exhibición, ¿no? Diferentes. El primer ciclo que uno hace normalmente es el ciclo de festival. Uno comienza por lo general con los festivales internacionales. Ya cuando uno cumple ese ciclo, ya después se va a los festivales nacionales, que son un poco más pequeños, pero son más cercanos a uno también, ¿no? Y lo que vendría después, uno podría hacer una forma, hay ahorita como una convocatoria abierta de Proimágenes en la que solicitan cortometrajes para pasarlos en cine, en salas de cine, en Cine Colombia y en diferentes salas de cine. Esa también puede ser una ventana de exhibición que puede ser interesante. Y la televisión también puede ser interesante. Digamos que cualquier medio de distribución es bien recibido para uno como realizador, porque a fin de cuentas uno cuando hace una película, uno la hace para que la gente la vea. Uno no la hace para guardarla debajo de la cama ni para mostrársela a sus 3 amigos y darnos palmaditas en la espalda mutuamente, no. Uno la hace para el público, para que la gente la vea, para que la gente la reconozca y para que la gente la disfrute. Entonces, entre más canales de exhibición y ventanas hayan para uno como realizador es mucho mejor. Y digamos que ya el último eslabón de la exhibición ya es el internet. Cuando uno la sube a internet y ya la deja, ya uno la suelta, ya uno dice sí, ya. Aquí ya terminó el ciclo, ya nada más que hacer. Y lo otro, Diego, es que, bueno, en la medida en que podamos ver nosotros estos trabajos que son regionales, pues también vamos identificándonos con nuestras propias historias, ¿no? Que es en últimas también un gran valor al poder hacer este tipo de cortometraje, en este caso, Diego. Sí. A mí me parece que pues esto lo leía una vez que era como un álbum de fotos, o sea, lo que uno va documentando, lo que uno va grabando, es como un álbum de fotos para el futuro, ¿no? O sea, es algo que nos muestra que va a pasar. Incluso yo tuve la oportunidad de ver el documental de Frank Rodríguez, que es sobre Peter Schroeder. Bucaramanga Milímetros. Bucaramanga Milímetros. Y por ejemplo, ver cómo era cómo era Bucaramanga en ese tiempo. Entonces, eso es lo que se está recolectando, como una memoria a través del tiempo. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, Yucas, Camino a la Soledad, en un tiempo va a ser como eso. Vamos a decir, oiga, mire cómo era antes, mire el loop que tenían las cámaras de antes, mire cómo eran los policías, mire cómo por ejemplo, nosotros no sabemos si, ¿cómo se llama donde ustedes grabaron? Jordán Sube. Yo estuve allá y es un lugar que es muy solitario, y no sabemos si a futuro eso sea lleno de turistas porque es muy bonito. Seguramente. Entonces, no, y por ejemplo hay proyectos turísticos y eso que le quieren hacer, entonces de pronto a un futuro la gente diga, oiga, así era. Y lo audiovisual contribuye a eso y contribuye a lo que vos decías, Diego, pues a tener nosotros una memoria colectiva, ¿no? En este caso como miembros de una región nororiental acá del país. Ojalá que tengamos también ventanas acá en el Canal TRO para poderlos exhibir. Gracias a ustedes. No, gracias. Y la idea es que sigamos con la realización audiovisual tanto en Santander como en Norte de Santander. Recuerden que escribiendo a controltv@canaltro.com sus comentarios nos ayudan a hacer, productos audiovisuales de calidad. canaltro.com